Buenas tardes a todos, les agradezco su presencia en este 16º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Estanislao Molinas y voy a ser el moderador de este homenaje, en el que conversaremos sobre la Revolución de Mayo. La Fundación Club de la Libertad es una organización dedicada a difundir y promover los valores del liberalismo, en este caso a través de la realización de homenajes a personalidades e hitos históricos que han contribuido al desarrollo de esta corriente de pensamiento. Desde el año 2015, la Fundación ha organizado más de 200 homenajes con una frecuencia de alrededor de 50 por año. La Fundación cuenta con el apoyo y la colaboración de otras entidades afines, como la Fundación Cívico-Republicana, Cátedral Verdi, Fundación Bases, Liberar y la Asociación Civil Río Paraná, que comparten su visión y su misión de difundir el pensamiento liberal en la sociedad. Hoy nos reunimos para conmemorar una fecha de profunda significancia para todos los argentinos. Una fecha que marcó el inicio de un sueño de libertad y soberanía. El 25 de mayo de 1810, un grupo de valientes patriotas dio el primer paso hacia la independencia de nuestra nación, sembrando la semilla de lo que hoy es la República Argentina. Este día, más que un mero aniversario, es un recordatorio de los valores de unidad, lucha y esperanza que nos unen como pueblo. En aquella histórica jornada en Buenos Aires se formó la primera Junta de Gobierno, un acto de coraje y determinación que nos inspira a seguir construyendo un país más libre. Viva la patria y feliz 25 de mayo para todos. Ahora sí, paso a presentar el orador del día de hoy, Dardo Ramírez Braschi, doctor en Derecho por la Universidad Nacional del Nordeste, UNE, magíster en Ciencias Políticas por la UNE nuevamente y abogado. Ha dirigido proyectos de investigación, publicado en revistas con arbitraje y ha contribuido al campo de la historia constitucional. Mientras el disertante va exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, al final de la exposición, se abrirá el conversatorio para que el orador pueda responderlas. En referencia a los tiempos de exposición, serán entre 25 y 30 minutos. Ahora sí, Dardo, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Feliz 25 de mayo. Agradecer en primer lugar al Club de la Libertad, que hace bastante tiempo, hace varios años, estamos trabajando en forma conjunta para tratar de llevar adelante las ideas del republicanismo, del federalismo y lo que significa el fortalecimiento de la identidad histórica argentina. En esta oportunidad vamos a conversar, compartir estos minutos, algunas reflexiones, algunos planteos históricos de lo que significa y lo que es el proceso revolucionario que va a dar comienzo el 25 de mayo de 1810. Inicialmente, o generalmente, tenemos la idea, está en nuestro imaginario, que viene de una impronta escolarizada que todos hemos tenido, que el proceso revolucionario de mayo se da casi repentinamente con las ansias de un sector de la sociedad y un grupo de patriotas que buscó incesantemente la libertad, otros principios. Pero verdaderamente lo que ocurre en el proceso de mayo a partir del día 25 es el inicio, es el momento de bisagra para el comienzo de un proceso de transformación y cambio. Este proceso de transformación y cambio, que si bien tiene como mojón, como punto de partida el 25 de mayo, repito, como una bisagra el 25 de mayo, hay importantes sucesos anteriores y, por supuesto, importantísimos acontecimientos posteriores que van a ser consecuencia y causa a la vez de este proceso revolucionario. Acá hay una cuestión que es bueno tener en cuenta, de que es un proceso, es una etapa que con este acontecimiento del 25 se proyecta. Ahora bien,
tenemos que tener en cuenta que a partir de este proceso de cambio que se inicia este día, se va a, digamos, dar lugar a la idea de construir una forma, una identidad estadual diferente. ¿Y por qué hablo de una idea estadual? Porque lo que estaba en el imaginario, en la mente, en el pensamiento de los hombres de aquel momento, era el antiguo régimen, el antiguo sistema, un sistema centralizado por la monarquía, y esa monarquía era ese poder estadual. Estos hombres que venían, estos hombres que han generado el cambio, venían con una idea diferente, o por lo menos proponían algo distinto. No se sabía qué era. Lo que sí había un convencimiento de que había que dejar de atrás aquel sistema, tanto político como económico, sobre todo también económico, que ha generado sus fortísimos impactos, y que había que transformar, había que modificar y había que aventurarnos a transformar esa situación en que se ve. Y el 25 de mayo de 1810 se inició ese proceso que va a tener dos vías casi paralelas y que han sido muy conflictivas. La primera que va a dar va a dar lugar con el tiempo a la lucha por la independencia. A esa lucha por la independencia en cual los pueblos hispanoamericanos, estos pueblos que generaron la iniciativa del cambio, se van a enfrentar con la metrópoli. Un enfrentamiento que va a durar aproximadamente 14, 15 años, desde 1810 hasta 1824 con las batallas, las últimas batallas de Junín y Ayacucho. Pero paralelamente a este impacto que va a generar este proceso emancipador, va a haber una preocupación constante desde el primer momento del cambio, que va a ser cómo se organiza el Estado, cómo van a estar encapsulados los derechos, las garantías y las obligaciones, de qué manera se va a dibujar la construcción institucional de este nuevo país que se pensaba. Entonces, dicho hasta acá esto, tenemos que el 25 de mayo es el anclaje de un proceso, y ese proceso va a generar dos cuestiones: la lucha por la independencia y un inmediato forcejeo por la organización del país que recién estaba surgiendo. Pero como todo proceso, desde la perspectiva histórica hay que encontrar algunas causas, razones, consecuencias. Y la Revolución de Mayo no se produce por algunos pocos sucesos, sino por una serie de factores económicos, institucionales, políticos, sociales, que todo junto con una conjunción de intereses van a llegar a hacer crisis para producir estos cambios a principios del siglo XIX. Otra cuestión que hay que tener en cuenta, que esta transformación y lo que avala de que los factores fueron muchos y generales, de que esta transformación, este inicio de cambio, no solamente se va a dar en el Río de la Plata, sino que también se va a dar a lo largo de toda Hispanoamérica. Desde México, Centroamérica, la Gran Colombia y también el Río de la Plata. Simultáneamente estas exigencias se van a sentir. Pero no solamente de estas causas que acabo de nombrar, genéricas, que ya nos vamos a detener, sino también existieron causas externas de gran importancia que, sobre todo aquellas que se generaron en Europa, específicamente en España, y por la razón del
los planteos napoleónicos van a dar lugar a esta cuestión de la necesidad, o van a facilitar a esta cuestión de la necesidad del cambio. Pero vamos por partes. Primeramente, creo que es necesario conocer el disparador de las cuestiones europeas. Y en pocos minutos trataremos de focalizar este punto. Francia y España, desde algunos años atrás, a principios del siglo XIX, estaban aliadas en una lucha contra Inglaterra. En esa lucha militar, fortísima y sobre todo también en los mares, tuvo un punto de inflexión que fue determinante: la batalla de Trafalgar. La batalla de Trafalgar, con el triunfo de Inglaterra sobre Francia, España, hizo que los buques españoles fuesen en gran medida averiados, otros hundidos, lo que perjudicó directamente el comercio entre España y América. Esto ha perjudicado a este comercio que estaba caracterizado por un sistema muy vetusto, como era el monopolio español. ¿Qué significaba esto del monopolio? Que había solamente un mercado y solamente un solo comprador con un vendedor. Las Indias debían, o América, debía comercializar solamente con España. Los buques generalmente eran españoles, pero a partir de Trafalgar ya no había buques casi para comercializar con América. Esto hizo que el dominio de los mares avanzase Gran Bretaña y en ocasiones ocupó otros espacios o intentó conquistar, como en el caso de 1806-1807, la ciudad de Buenos Aires, la de Montevideo y ocupar el Río de la Plata, lo que conocemos como las invasiones inglesas de 1806-1807. Estas dos invasiones son consecuencia directa de la debilidad española en el mar a consecuencia de la batalla de Trafalgar. Al poco tiempo, estas cuestiones de la comercialización, los ingleses fueron expulsados del Río de la Plata, pero España no reafirmó su fortaleza en el intercambio comercial. El Río de la Plata no podía comercializar. No podía comercializar porque no tenía a quién venderle, porque de acuerdo al monopolio había que vender solamente a los españoles. En este marco, los hacendados, así se denominaba esta clase comerciante, que en aquel momento el Río de la Plata producía algunas muy pocas cosas vinculadas con el campo, con la actividad rural. Y el valor más importante, el producto, la materia más requerida en el mercado internacional era el cuero vacuno. Y más aún, el cuero vacuno de la Pampa, que tenía ciertas características, que por la alimentación del ganado era un cuero blando, no duro, era blando y resistente y muy bien operables para las artesanías. Esos cueros no los podía comprar España porque el monopolio estaba fracturado, o por lo menos no se lo podía llevar adelante. Pero sí había gran interés de otras naciones, entre ellas Inglaterra. Esto va a llevar a que los hacendados requieran ante las autoridades españolas la necesidad de una excepción para que puedan comercializar con los ingleses sin violar el monopolio, pero sí comercializar con los ingleses para que verdaderamente se agilice el comercio y los cueros no se echen a perder en las barracas de Buenos Aires. Para hacer esto, se contrata un abogado conocido, prócer del proceso revolucionario, Mariano Moreno. Mariano Moreno acepta llevar adelante la propuesta y los derechos planteados por estos hacendados
en donde buscaban la apertura de los puertos para de esa manera terminar con el monopolio, por lo menos provisoriamente, y poder vender sus productos. Moreno hace un alegato ante las autoridades, específicamente ante el virrey, y este alegato va a tener fortísimos argumentos y un gran fundamento en la necesidad de la apertura de los puertos. Va a haber, no solamente va a ser una presentación de carácter judicial, sino también va a ser una presentación de carácter política y económica. Va a fundamentar la necesidad de un liberalismo desde esa perspectiva en contra de ese monopolio. Esto va a ocurrir en 1809. Este planteo, este alegato, esta presentación hecha por Mariano Moreno se conoce como la representación de los hacendados. Esto va a mostrar también de que era necesario un cambio, era necesaria una transformación. Conocida esta situación o este panorama económico que se vivía en el Río de la Plata antes de la Revolución de Mayo, vamos a agregar otros elementos simultáneamente y contemporáneos que también van a afectar a la situación política del Río de la Plata. En 1808, la alianza española y francesa, Napoleón Bonaparte con los Borbones, se va a romper, porque Napoleón Bonaparte, a partir de aquel año de 1808, va a invadir militarmente la península, va a invadir España, va a tratar de ocupar, con la excusa de tratar de ocupar Portugal. Y lo primero que va a hacer Napoleón Bonaparte al estar vinculado al suelo español, a la destitución de la monarquía borbónica. A través del Pacto de Bayona y se establece una renuncia por parte de los monarcas Carlos IV y Fernando VII, por lo cual quedará vacante ficticiamente en esa renuncia, quedará vacante el trono y Napoleón Bonaparte coronará a su hermano, José Bonaparte, como rey de España. Esto va a generar una eclosión política, una transformación, una resistencia por parte del pueblo español que va a oponerse y va a plantear dentro de su imaginario político, dentro de su construcción de la teoría política española, que reconociendo a ese rey usurpador como es José Bonaparte, la soberanía del rey legítimo debe ser garantizada por el pueblo. Por lo cual, España comienza a formar juntas en el año 1808. Cada pueblo español formará juntas de vecinos que administrarán la soberanía del verdadero rey Fernando VII. Eso va a llevar adelante una organización paralela por parte de España con la Junta Central de España y el Consejo de Regencia. Esto ocurría en la emergencia en la formación política de España. Pero ¿qué pasaba en América? Llega la noticia de América de la invasión napoleónica, llega de la conformación de las juntas de España, y las juntas de España ordenan a los pueblos americanos, a los virreinatos americanos, a que envíen un diputado por cada virreinato a aquella junta central organizada en España. Que no se haga junta en América, sino juntas solamente en España, y América debía enviar un diputado por cada virreinato. Había 4 virreinatos, por lo tanto 4 diputados para incorporarse a aquella junta. Ante esta situación de las cuestiones económicas, de las cuestiones políticas, comienza a partir de 1809 un campo de efervescencia, un campo casi volcánico, por el cual comenzamos y hablo en primera persona, comenzamos a plantear los rioplatenses
y también todos los hispanoamericanos, de por qué esa diferencia de consideración que la Junta de España daba a América. ¿Por qué hacer junta en España y no junta en América? ¿O acaso el rey cautivo no es el rey también de los americanos? Esto comenzó a mediar en las inquietudes vecinales de algunos sectores que ya venían con esa animosidad de transformación, con esa animosidad también de romper con esa debilidad que había con España, tanto en lo político como en lo económico. Esto va a comenzar a generar ciertas observaciones por sectores sociales, económicos, por sectores militares, por sectores de algunos funcionarios, lo que va a empezar a plantear este resquemor no solamente contra Napoleón Bonaparte, que iba a ser el invasor y usurpador de la corona británica, sino contra aquellos españoles que se estaban organizando en juntas en España, pero impedían que nosotros o los americanos se organicen en juntas. Estas inquietudes comenzaron y dieron lugar, exigieron a las autoridades, el pueblo de Buenos Aires exigió al virrey, exigió al cabildo, y fue tal la presión y de algunos sectores más que otros, en que las autoridades de Buenos Aires, las autoridades virreinales, llevaron adelante la convocatoria de un cabildo abierto. Es decir, la convocatoria de una gran asamblea. En la historia del derecho público español está la convocatoria de los cabildos abiertos. Los cabildos abiertos eran reuniones en las plazas donde participaban solamente los vecinos y esos vecinos decidían sobre el problema que se había que tratar. Es decir, era una consulta a la vocación, a la voluntad del vecindario. Fue tal la presión, entonces el tema a tratar es qué hacer ante esta situación de la invasión napoleónica. No tenemos rey, no tenemos monarca, no tenemos autoridad, y ahora tenemos una autoridad que es la Junta Central de España y el Consejo de Regencia. Pero nosotros no sabemos si tenemos legalidad o legitimidad para someternos a una Junta Central de España. Porque nosotros también, o los hombres de Buenos Aires, algunos de ellos, y los que lideraban las facciones de cambio, decían, ¿por qué no junta también nosotros como los españoles? Y así fue, va a surgir esta asamblea, este cabildo del 22 de mayo, por el cual se van a expresar las diversas ideas. Ideas de cambio y otras de no tanto. Y así, por ejemplo, algunos sectores más conservadores planteaban que no había que esperar, no había que generar ninguna improvisación ni ningún cambio. Otros sectores más transformadores decían que sí, era necesario, como en el caso de Juan José Castelli, como en el caso de Moreno, de Saavedra, de Juan José Paso, que planteaban de una u otra manera la necesidad de una transformación. Pero una transformación ¿de qué? Una transformación provisoria para elegir una junta, como en España, para administrar nuestros derechos en nombre de Fernando VII, defendiendo la monarquía española. Eso es lo que se proponía inicialmente en los primeros momentos. Luego, al transcurrir del tiempo, de los meses y de los años, va a ser un camino sin retorno y cada vez se va a radicalizar más aquel cambio y aquella transformación. Pero inicialmente, señores, se buscó ese cambio para tener un autogobierno a través de una junta. Ese cabildo abierto aprobará, después de estar debatiendo durante todo ese día 22 de mayo, se va a imponer una postura en la cual el voto mayoritario tendrá 3 partes y van a ser muy importantes considerar. Se decidió por mayoría que cese el virrey, que se convoque a una junta para administrar el gobierno, una junta provisoria, y que se solicite
a todas las ciudades cabildos del interior del virreinato que envíen un diputado a aquella junta que estaba configurada en Buenos Aires. Bien, este cabildo abierto que aprueba este voto, aprueba esta decisión política, se disuelve como asamblea y las autoridades constituidas debían hacer cumplir esta decisión del cabildo abierto. Y así fue que el día 23, el día 24 se configura una junta, el día 24 de mayo, una junta un poco atípica, compuesta por 5 miembros, presidida por el virrey Cisneros, por 2 peninsulares y por 2 americanos. Por lo tanto, se estaba cumpliendo parcialmente lo dictaminado establecido por el Cabildo. El Cabildo había dicho que había que hacer junta, se hizo. Pero el Cabildo dijo que el virrey tenía que retirarse de la cuestión política, tenía que renunciar y no formar parte. Entonces no se cumple con esa parte, con esa manda del Cabildo. Entonces, para el día 24, con esta junta imperfecta, cuasi legal, porque era legal a medias, los hombres que estaban ya convencidos por el cambio, aquellos sectores políticos, económicos, que querían un nuevo gobierno y ya no lo querían al virrey, comenzaron a movilizarse, y así fue que para el día 25, muy temprano en la mañana, por la fuerza, sectores políticos, sectores de la élite política, va a tomar por la fuerza del Cabildo, toma por la fuerza del Cabildo, se reúnen en su interior y hacen cumplir el acta del día 22 de mayo. Es decir, que se forme una junta y que el virrey pierda el poder, que se sustituya al virrey. Y así fue que estos vecinos, reunidos por, digamos, ante el no cumplimiento del cabildo cerrado, ante el no cumplimiento por las autoridades del acta del cabildo abierto, se van a reunir y se van a autoproclamar a muchos de ellos y van a configurar lo que hoy conocemos como el primer gobierno patrio, lo que se celebra el día 25. Y ahí fue cuando Saavedra, Moreno, Belgrano, Paso, Castelli, van a configurar ese primer gobierno patrio que lo conocemos desde nuestro imaginario escolarizado, desde cuando éramos niños. Ese es el primer gobierno patrio. ¿Y cómo el primer gobierno patrio se transformó en revolucionario? Porque verdaderamente no se cumplió aquello que el Cabildo Abierto hizo. Entonces estos hombres, con apoyo de los patricios y de otros sectores, tomaron por la fuerza el Cabildo, se proclamaron en cumplimiento del Cabildo del 22 de mayo, configuran el primer gobierno y de ahí en más convocan a todos los, una vez después del 25, ¿no es cierto?, y la consolidación de este gobierno, van a convocar a todos los cabildos del interior del país para que, o del interior del virreinato en aquel momento todavía, para que enviasen sus representantes, sus diputados, a aquella junta. Esto ocurre el 25. Y por supuesto, a la mañana, y había una incertidumbre política, y la gente va a la plaza frente al cabildo, se manifiesta, y esa es la postal de la lámina escolarizada que tenemos del cabildo, los vecinos frente al edificio del cabildo, y aquella primera junta, aquel primer gobierno patrio, con Saavedra, con Moreno, con Paso, con Castelli, con Belgrano, con Alberdi, con Mateu, con Larrea, con Ascuénaga, salieron al balcón del cabildo y proclamaron el primer gobierno. Desde ahí comienza la transformación. Desde ahí es el cambio. Por supuesto, un cambio todavía muy tenue, muy débil, un cambio muy precario, pero a medida que pase el tiempo, ese cambio se va a fortalecer, a pronunciar, a radicalizar. Sobre todo porque dentro de ese nuevo gobierno había
personas, habían hombres que tenían muy claro hacia dónde querían ir. Entre ellos estaba Mariano Moreno, que ya lo hemos citado en su representación de los hacendados. En cumplimiento al tiempo que hemos establecido y al respeto del tiempo de los que están escuchando, creo que es una breve síntesis de lo que puede ser interpretar el 25 de mayo de 1810. Estanislao, estoy a disposición de aquellos que quieran Bueno, Dardo, alguna pregunta. genial. Primero que nada, te agradecemos desde el club, desde la institución por tamaña disertación. La verdad ha sido un placer escucharlo a usted esta tarde en un día tan especial. No es casual que estemos realizando este evento el día de hoy. Y bueno, ahora sí paso a lo que vendría a ser la fase del conversatorio, a la cual estamos acostumbrados. Les recuerdo que no podemos interrumpir al orador, al disertante, una vez que él comienza a responder, así que les pido encarecidamente si cualquier duda que surge o que pueda surgir a lo largo del transcurso de las respuestas, sea planteada en el chat. Bueno, ahora sí, dejando en claro esto, paso con uno de los primeros comentarios que nos han dejado en el chat hoy, de Guillermo, que nos dice, las reformas fiscales borbónicas, Casa Inglesa, transformaron el virreinato en colonia y al español libre de América, anteriormente esclava. Este fue el fermento de la revolución que intenta volver al virreinato de los Habsburgos. Creo que esto más bien lo podemos dejar como comentario. Ahora sí paso con lo que nos dice Mariela Alejandra Aguirre. Saludos al orador y a todos los presentes. Feliz 25 de mayo, igualmente desde el Club de la Libertad. Un aporte. Solamente además de lo referido, había un planteo sustancial de que si el rey Fernando no gobernaba, ¿a quién representaba el virrey? Yo creo que esta sí quizás se presta más a debate, así que sí, Dardo, si nos querés dejar tu visión acerca de la posición del virrey en aquel momento, la palabra es tuya. Sí, había fundamentos y argumentos desde la perspectiva jurídica y política de los dos sectores, de aquellos que pretendían que, a pesar de que el rey ya no tenía más el poder porque estaba cautivo, los funcionarios elegidos por ese rey seguían teniendo vigencia, tenían validez en su mandato. Razón por la cual, si fueron designados por un rey legítimo, ellos, como en el caso de los virreyes, podían seguir ejerciendo ese poder, esa administración, que era una cuestión que lo defendió el obispo de Buenos Aires, el arzobispo de Buenos Aires, Benito Lué y Riega, en el Cabildo Abierto el 22 de mayo. Decía que mientras esté el funcionario español designado por el rey legítimo, podía seguir mandando. En cambio, una gran parte de la teoría política ya sustentada en los pactos políticos de Juan de Mariana, de Francisco Suárez, decían que ese pacto político que vinculaba al monarca con el rey se había roto. Se había roto porque en la ocupación del poder monárquico había un rey usurpador. Y ese rey usurpador no puede ejercer ningún mandato sobre los vasallos genuinos. Razón por la cual el pacto se rompe y, como dijo Juan José Castelli en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, se retrotrae la soberanía porque se rompe el pacto de sujeción. Se retrotrae la soberanía y la soberanía deben estar en juntas. Pero no en las juntas de Buenos Aires, perdón, no en las juntas de la península de España, sino también en las juntas de América. Y ese fue el debate y esa fue la postura que se impuso aquel 22 de mayo. Pero, insisto, volviendo a la pregunta, que había un importante sector que defendía esa consolidación y la no ruptura de los funcionarios
designados por un rey legítimo para que sigan mandando. Genial. Continúo con lo que ha dejado Osvaldo Roleri. Felicitaciones a Dardo por su detallada exposición y feliz 25 de mayo para todos. De Osvaldo H. Roleri, Aragón. Igualmente, Osvaldo, te enviamos un saludo grande. René nuevamente nos dice excelente exposición y gran claridad. Asimismo, la Fundación Escuela Animar. Y luego paso con lo que nos deja Guillermo Eduardo Arbey. Excelente exposición, doctor Ramírez Braschi. Solo una consulta. La libertad de comercio que solapadamente se buscaba fue también una de las motivaciones de esta movilización y la destitución del virrey. Gracias. Así es. Continúo con Guillermo nuevamente. El cierre de las misiones jesuíticas fue para esclavizar a los guaraníes y en la carta del Papa dice, hemos liberado a los guaraníes para que puedan ser esclavizados por portugueses y españoles. Nuevamente, esto es comentario, así que seguimos con Fabiana. Felicitaciones, es un honor tenerlo en esta disertación. Quisiera que reitere la relación entre libre cambio, Revolución de Mayo e Inglaterra, o bien sus intereses. Feliz día para todos. Ahora sí, profesor, le cedo la palabra. Sí. Hay un liberalismo español. Uno asocia el liberalismo muchas veces con la teoría política de Inglaterra, la teoría política inicialmente con John Locke, o más adelante, después con las teorías, o mejor dicho, antes con las teorías económicas de David Ricardo, de Adam Smith. Pero hay una teoría fortísima del liberalismo español que se va a manifestar en este liberalismo que se va a transformar a partir del movimiento juntista peninsular, que se va a consolidar políticamente con la Junta de Cádiz, y ese liberalismo español que va a ser monárquico, pero va a ser republicano, va a ser liberal en lo político. Y eso estaba aprendido también en el Río de la Plata. Había una fuerte, porque éramos realmente, Hispanoamérica era muy hispanista, estaba muy vinculado con su idiosincrasia, su historia, su cultura hispánica, pero dentro de esa idiosincrasia estaba una matriz liberal. Liberal en el sentido de persona, de individuo, de propiedad privada, algo que estaba vinculado a España. El Río de la Plata, desde el primer momento, se opuso a toda incursión inglesa. Pero eso no quiere decir que se oponía a la necesidad de la libre navegación, a la necesidad del intercambio comercial, a la necesidad de tener una economía mucho más dinámica. Pero lo que pasa es que ocurre que en diversas etapas esas intromisiones por parte de Inglaterra en el continente desfiguraron la idea del liberalismo y desfiguraron la idea de ese libre cambio que se trataba de fomentar. De todas maneras, creo que son factores o intereses encontrados, pero no factores e intereses en lo ideológico, sino enfrentados respecto a los estados, a los países. Y esto genera de que había que consolidar. Fíjate, hoy hablamos de Moreno, y Moreno tenía una claridad meridiana con respecto a la necesidad de la apertura de los puertos, y defenestraba en sus escritos en contra del monopolio, contra cualquier clase de monopolio, y la necesidad de la apertura de puertos. Y ahí no había mucha influencia directa del pensamiento liberal norteamericano, sino también había una fortísima aproximación al pensamiento español liberal. Genial. Gracias, doctor. Continuamos con lo que nos dice Raúl Ángel Rodríguez. Excelente exposición. Pregunta. Algunos dicen que la revolución pudo hacerse porque el ejército,
es decir, Saavedra, apoyaba. ¿Es así? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido así? A ver, sin duda alguna, todo cambio se necesita de una fuerza militarizada y el grupo de patricios que se había fortalecido y tomado gran prestigio a partir de la invasión inglesa, de las invasiones inglesas, tanto de la primera como de la segunda, ocuparon un rol determinante. No por casualidad, Cornelio Saavedra va a ser el presidente de la Junta, quien tenía los fusiles y quien tenía digamos, el poder efectivo material. Desde luego que esa participación tuvo que estar y estuvo solventada con ese gran pensamiento de los otros hombres que hicieron un gran bloque, pero ese rol de los patricios y de las fuerzas militares para llevar adelante el cambio era necesario. ¿Por qué? Porque también había sectores militarizados que no estaban por el cambio. Era muy difícil llevar la transformación política si no había un contenedor militar para llevar adelante esa transformación. ¿Y qué hubiera pasado si eso no ocurriese? Y es muy difícil, es una cuestión contrafáctica y que nosotros los historiadores por ahí escabullimos de opinar porque no sabemos qué ocurre o qué hubiese ocurrido en ese proceso histórico o en cualquier momento de la historia si algún acontecimiento no pasó. Así que eso corre por cuenta de cada uno de interpretar lo que creer de lo que pudo haber pasado si eso que ocurrió no hubiese acontecido. Excelente, doctor. Bueno, reitero que hay gran cantidad de felicitaciones y buenos augurios acerca de su disertación. Vamos a tratar de cubrir un par o quizás tres preguntas más. Así luego vamos llegando a la conclusión, así podemos englobar un poquito de todo hoy en el evento del día de hoy. Paso con lo que nos dice Hernán. Antes cito a Joaquín, que nos deja excelente exposición. Ahora sí, Hernán Alcolea nos deja: ¿influía en los integrantes de esa junta del 25 el camino tomado por las colonias inglesas, iniciado en ese proceso de 1776? Particularmente, creo que la influencia de las colonias, las ex colonias inglesas, las antiguas 13 colonias inglesas que se van a transformar en los Estados Unidos de Norteamérica a través de la independencia en 1776 en adelante, van a dejar una fuerte impronta para toda Hispanoamérica, pero no solamente, no creo en este momento, en esta instancia, sí en la fase organizativa posterior, sobre la materia constitucional, sobre cuestiones republicanas, sobre cuestiones organizativas de distribución del poder en el territorio, como es el federalismo. Creo que ahí va a estar el sello, la huella de las colonias, las ex colonias norteamericanas y ahora el nuevo Estados Unidos de Norteamérica, para influenciar, para dejar su marca y para, digamos, que aquella idea que nació en esa revolución de fines del siglo XVIII impactase con mucha intensidad en el siglo XIX en la organización de nuestro país posteriormente al proceso de Mayo. Creo que en esta etapa embrionaria de la Revolución de Mayo, creo que lo determinante para el cambio fueron esos factores externos europeos, las necesidades económicas, las debilidades políticas e institucionales que vivían los americanos respecto a España. Eso sí afectó y mucho. Y después sí, la influencia norteamericana que se va a dar en el proceso organizativo. Muchísimas gracias, doctor. Le recuerdo a Guillermo, por favor, cualquier consulta en el chat, ya que la palabra es solamente del orador. Paso a relatar una pregunta más de Efren Mesa. Soy profesor Roque López. Feliz Día de la Patria a todos. ¿Cómo se puede distinguir el antes
y durante de la Revolución de 1810 sobre la injerencia del Imperio inglés en las decisiones de los revolucionarios. Gracias, saludos. No olvidemos que estuvo muy fresco en 1810, a 3 años antes, la defensa de Buenos Aires ante la ocupación británica. Creo que la mayor influencia del impacto de aquellos cambios va a estar dado por dos cuestiones. Primero, de que el pueblo de Buenos Aires y el pueblo del Río de la Plata se dio cuenta que pudo consolidar su presencia sin la ayuda externa de España. Y segundo, ya más vinculado a la pregunta que nos han hecho, creo que el liberalismo económico, que era una influencia, yo creo que no solo, si bien en la matriz inglesa es la más importante, creo que estaba en la doctrina y en el pensamiento de varios de aquellos hombres. Ellos vieron la necesidad de que para insertarse en el mundo había que, o para vender los productos genuinos del Río de la Plata, había que encontrar una vinculación con los otros estados y aplicar una matriz de carácter liberal. Más aún, inmediatamente después se rompieron los vínculos con la península, con España no se pudo comercializar e indefectiblemente la interrelación con el comercio exterior, con Inglaterra específicamente y con otros países intermedios que comercializaban con Inglaterra con los productos del Río de la Plata, era necesario y eso llevó adelante la aplicación de un liberalismo y una influencia que, desde luego, si queremos decir que viene desde esta necesidad de contra el monopolio, en contra de una idea liberal que comenzó a anidar desde momentos antes de la Revolución, puede ser válido. Genial. Bueno, voy a pasar con la última pregunta que vamos a tratar el día de hoy, previo a la conclusión del doctor. Es de Guillermo An y dice así. ¿Qué opina de la posición de Marcelo Bullo y Patricio Lons que buscan desvirtuar la Revolución de Mayo? Sí, son opiniones. Hay una corriente hispánica, española también, que no solamente desestima la Revolución de Mayo, sino todo el proceso revolucionario hispanoamericano. Ocurre que la historia política y la historia en general, es una ciencia en la cual, como en el derecho, en todas las ciencias humanas, tenemos un gran problema los que hacemos historia y lo que hacemos derecho. El gran problema es que nosotros analizamos, estudiamos conductas. Las conductas pueden ser interpretadas de diversas maneras. Razón por la cual no hay una única interpretación del derecho. Un juez puede interpretar las leyes de diversas maneras. Ahí tenemos un juez de primera instancia, puede determinar un fallo, uno en segundo otro, y la Corte establece lo que crea conveniente. Y en una misma sala de una Cámara o en la Corte puede haber opiniones distintas, votos diferentes, analizando la misma cuestión y la misma conducta. Lo mismo va a ocurrir en la historia. Los historiadores, utilizando la hermenéutica, van a estudiar las fuentes genuinas de lo que ha ocurrido, pero en la heurística, en la interpretación, van a haber opiniones encontradas, enfrentadas. ¿Por qué? Porque estamos estudiando procesos históricos en donde las conductas sociales, las conductas desde la comunidad, de los grupos humanos, o las conductas de los países, como de los individuos, pueden ser vistos de diversas maneras. Uno puede tener una opinión, otra. Lo importante es que cada una de esas opiniones tengan el sustento documental que verdaderamente avalen lo que uno dice.
Pero por eso uno puede estar en contra o no, pero mientras sea seria, responsable y fundamentada, es válida. Por supuesto, hay toda una corriente, insisto, que desde España que surge con lo que planteaba la persona que hizo la pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahora sí, a manera de conclusión, me gustaría pedirle alguna suerte de breve comentario o conclusión acerca de lo que ha sido el evento de hoy, si puede ser, y con eso daríamos la conclusión fáctica de este gran evento del día de hoy. Muchas gracias. Inicialmente, en esta conclusión, lo que me parece más importante rescatar es que los países, los estados son como los seres vivos. Tienen un proceso de nacimiento, de desarrollo y también de muerte, de extinción. Los estados también se extinguen, ¿eh? Los estados también desaparecen. Los grandes imperios desaparecieron. Roma, Cartago, Grecia, Persia, todos desaparecieron. Todos se debilitaron, la propia España. Y este momento que estamos recordando, los argentinos, que somos un país, un estado realmente nuevo, con muchas dificultades en su proyección, en su desarrollo, estamos en un proceso de desarrollo. Y es bueno recordar los orígenes. Es bueno recordar cómo se ha nacido. Y lo que hoy hemos visto y hemos conversado tiene que ver con nuestro nacimiento como país. Y hay que conocer el origen. El origen es vital. Para poder explicar, decía Cayo, que es un jurisconsulto romano, allá del siglo I después de Cristo, decía que para poder comprender lo que nos pasa hoy, tenemos que volcarnos y entender el principio. Si no entendemos el principio de las cosas, no podemos explicar lo que vendrá después. Y nosotros, los argentinos, estamos en un proceso de desarrollo, de formación, de decantación, y parece un desarrollo casi eterno, ¿no? Con problemas que no hemos podido solucionar, problemas que tienen 200 años, que no hemos podido solucionar. Problemas que tienen que ver con el republicanismo, problemas que tienen que ver con el federalismo, cuestiones que tienen que tuvieron que estar superadas de hace mucho tiempo. Y es el gran reto de que nosotros como miembros y parte de esta sociedad, seguir el legado de aquellos que han forjado y han ideado algo distinto, que se animaron a tanto, y estar nosotros la responsabilidad de comprometernos, de llevar adelante aquellos principios que muchas veces hoy no son aplicados. Creo que con eso podemos resumir lo que significa y lo que es el 25 de mayo y el rol que todos tenemos. Muchísimas gracias, doctor. Ahora sí, para finalizar el evento, paso a recordarles muy brevemente que el próximo evento del día sábado 18 de junio será por esta misma plataforma en la que rendiremos homenaje a Manuel Belgrano, otro de nuestros grandes pilares patrios. Y ahora sí, sin más, muchas gracias por el tiempo, esfuerzo y participación desde la Fundación Club de la Libertad hacia el profesor Eduardo. Muchísimas gracias a los espectadores por haber estado hoy y nos estamos viendo el próximo. Gracias, doctor.